De pie. De pie, por favor. Muy buenas tardes. Se abre la sesión. Podemos tomar asiento. Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Sergio Muñoz Gajardo. Señoras y señores ministros y fiscal judicial interina de la Corte Suprema de Justicia. Señor Senador de la República, Baldo Procuriza. Señor expresidente y señores exministros de la Corte Suprema de Justicia. Señor presidente subrogante de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alfredo Pfeiffer Richter. Señor presidente de la Corte de Apelaciones de San Miguel, don Diego Simperti Guilimare. Señoras y señores ministros de Cortes de Apelaciones. Señor alcalde de la comuna de Ferreirina, César Orellana. Familiares, invitados, señoras y señores. Los miembros de la Corte Suprema se han reunido con el objeto de presenciar el acto de juramento que debe prestar ante el presidente del tribunal el señor ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, don Juan Escobar Cepeda, para asumir en propiedad el cargo de fiscal judicial de la Corte Suprema. ¿Puede leer el decreto de nombramiento, señor secretario subrogante, por favor? Nombra a don Juan Escobar Cepeda en el cargo de fiscal judicial de la Corte Suprema. Decreto número 380, Santiago, 27 de mayo del año 2015. Hoy se decretó lo que sigue. Teniendo presente que se encuentra vacante el cargo de fiscal judicial de la Corte Suprema, decreto. Nómbrase a don Juan Escobar Cepeda, actual ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, para que sirva el cargo de fiscal judicial de la excelentísima Corte Suprema. La persona nombrada, por razones de buen servicio, deberá asumir sus funciones de inmediato, previo juramento de rigor. Anótese, tómese razón, notifíquese. Michelle Bachelet Geriá, Presidenta de la República. Javiera Blanco Suárez, Ministra de Justicia. A continuación, el señor presidente tomará el juramento de rigor, para lo cual se invita al señor Juan Escobar Cepeda a acercarse al estrado. Señor ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, don Juan Escobar Cepeda, juráis por Dios y estos santos evangelios que en el desempeño de su cargo guardaréis la Constitución y las leyes de la República. Sí, juro, señor presidente. Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, os lo demando. El señor presidente y el fiscal judicial Juan Escobar procederán a firmar el acta respectiva que autoriza el señor secretario subrogante. Invito al nuevo señor fiscal judicial de la Corte Suprema a tomar posesión de su asiento. A continuación, el señor presidente de la Corte Suprema, don Sergio Muñoz Gajardo, se dirigirá a la audiencia. Asiento, por favor.
Señoras y señores ministros de la Corte Suprema, señora fiscal judicial de la Corte Suprema subrogante, señores expresidentes y exministros de la Corte Suprema, señor senador de la República, don Waldo Procuriza, señor presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago en ejercicio, don Alfredo Pfeiffer, y señor presidente de la Corte de Apelaciones de San Miguel titular, don Diego Simpertegui, señoras ministras, señores ministros, señores magistrados, señor alcalde de la comuna de Freirina, familiares de don Juan Escobar, señoras y señores. Recibimos al nuevo fiscal judicial de la Corte Suprema, señor Juan Escobar Cepeda, quien se incorpora al tribunal en las funciones propias del cargo, por lo cual le expresamos inmediatamente nuestro más cordial saludo de bienvenida con los mejores deseos de éxito. El cargo de fiscal judicial ha estado dispuesto en nuestra reglamentación desde los primeros textos constitucionales. Ya lo hacía el Reglamento Provisional de 1818 y la Constitución de 1822. Posteriormente será la Ley de Organización y Atribución de los Tribunales, que como todos sabemos fue promulgada el año 1875 y entró en vigencia al año siguiente. Es esta la institución a la que se incorpora el señor Juan Escobar. Existen oportunidades en que se puede tener la ocasión de comprobar el acierto de ciertos dichos populares, como el que sostiene que las instituciones son lo que las personas que las sirven tienen el deseo de hacer de ellas, o, lo que es lo mismo, a las instituciones las hacen sus integrantes. La Fiscalía de la Corte Suprema es uno de esos ejemplos, puesto que sin duda el sello por la consideración hacia la ciudadanía, la presencia y la prestancia de quien la sirve impone la representación de la institución. Se habla de este modo más que de la institución, de la persona. Inmediatamente debemos sostener que este y no otro es el desafío que enfrenta nuestro nuevo fiscal judicial de la Corte Suprema: hacer brillar con particular estilo el cargo que hoy día asume. Demuestra un botón. Venciendo lo que es la tentación de hacer referencia a la reseña integral de lo que es la fundamentación de las sentencias que imponía ya en el derecho castellano y algunas disposiciones de los reyes don Carlos III y don Felipe V, que expresamente impedían la fundamentación de las sentencias, sí algunos de las divisiones del Reino de Castilla empezaron a efectuarla. Pero esta corriente contraria abre paso a lo que es la argumentación con motivo de las reformas liberales que impulsa en cierta medida tanto la Revolución estadounidense como la Revolución francesa. Sin embargo, llega a España la corriente de la fundamentación de los fallos ya en la segunda mitad del siglo XIX. En nuestro país, el Reglamento Constitucional Provisorio de 1812 dispuso en su artículo 18, comillas, «ninguno será penado sin proceso y sentencia conforme a la ley». Posteriormente, se mantiene en los textos con otra redacción, pero será el artículo 219 de la Constitución de 1822 que dispone: toda sentencia civil y criminal deberá ser motivada. Es así como se mantiene cierta tradición en nuestro país de argumentación y fundamentación de los fallos.
en 1836 se envía un proyecto de ley para disponer este hecho. Sin embargo, esta ley nunca fue tratada por el Parlamento. Será el mismo don Andrés Bello quien, el 25 de noviembre de 1836, que dispone que efectivamente esta es una garantía muy sentida que acompaña a las naciones más cultas. Sin embargo, como decía, esta ley no ve la vida. Será el decreto ley de 2 de febrero de 1837 que señala en su expresión de motivos que la fundamentación de los fallos es una de las garantías que exige en ese momento la población, y dispone en su artículo único: toda sentencia se fundará breve y sencillamente. El fundamento se reducirá solo a establecer la cuestión de derecho o de hecho sobre la que debe recaer la sentencia. El decreto ley indicado motivó inmediatamente 11 interrogantes por parte de la Corte Suprema que le dirigió al Ejecutivo. El ministro, señor Diego Portales, dispone ese mismo día la vista al fiscal de la Corte Suprema, don Mariano Egaña, quien el 20 de febrero del mismo año expresa con cuidado y claridad en un excelente dictamen que, entre otros aspectos, señala: decía el canciller francés que la conciencia y las luces del magistrado forman el complemento de la ley, porque no siendo posible dictar leyes que comprendan todos los casos que pueden ocurrir, es preciso dejar a la prudencia del juez la aplicación de la ley a ciertos casos particulares que, siendo conforme a la mente del legislador, no lo expresan literalmente en sus palabras. Esto es lo que se llama en el derecho la interpretación doctrinal, sin la cual no pueden desempeñarse los deberes de la judicatura y con la cual, lejos de contravenir la ley, se cumple debidamente su voluntad. Esto lo expresa don Mariano Egaña de manera preclara en ese momento. Y el ministro, señor Portales, dispone que este dictamen, y es el único caso que yo conozco, deberá servir de regla a todos los juzgados y tribunales del Estado de la forma como él lo dispuso en la fundamentación de las sentencias. Esta norma, así de perentoria, estuvo vigente hasta 1851 y posteriormente se recogió en el Código de Procedimiento Civil y demás códigos de nuestra patria. Es como un dictamen del fiscal judicial de la Corte Suprema abrió paso a un tema con mucha anterioridad a que lo hiciera el legislador tan detalladamente. En definitiva, se marcó lo que es el rumbo de un justo y racional procedimiento que tiene su importancia fundamental en la sentencia. Esta Corte Suprema ha tenido notables fiscales judiciales, los que han ejercido con particular brillo sus atribuciones y que están referidas fundamentalmente a la efectiva vigencia de los derechos fundamentales de los justiciables, pero especialmente de las personas privadas de libertad. Asimismo, el fiscal judicial puede ser llamado a integrar este tribunal pleno o las salas de la Corte Suprema en diversas materias sometidas a su conocimiento. Ello demuestra la diversidad e importancia de la función. El rol que asume desde hoy don Juan Escobar lo pone además en la tarea de dirigir un servicio importante dentro del Poder Judicial a nivel nacional, teniendo a su cargo la vigilancia de los ministros y fiscales de Corte de Apelaciones, a objeto de mantener la buena conducta de los funcionarios y corregir las faltas, abusos o incorrecciones que notare. Son las atribuciones que la Constitución y la ley le encomiendan. En consideración a su trayectoria
recibimos confiados al nuevo fiscal judicial de la Corte Suprema, con la certeza que sabrá continuar con un eficiente servicio judicial basado en la prudencia, la sabiduría, la inteligencia y una clara vocación por la justicia, como valor fundamental de nuestra sociedad. Nació en Freirina, cuyo alcalde hoy nos acompaña. Es abogado por la Universidad de Chile, con sede en Valparaíso, titulándose como tal el 15 de diciembre de 1969. Su trayectoria profesional dentro de la judicatura ya alcanza 44 años, periodo en el que ha cumplido labores en diversas jurisdicciones a lo largo de todo el país, y podemos decir con toda exactitud que desde Arica hasta Punta Arenas. Inició su carrera el 30 de abril de 1971 como secretario del primer juzgado de letras de Calama. Posteriormente pasa a cumplir funciones de juez en el juzgado de letras de Pozo Almonte, para ser nuevamente secretario del primer juzgado de Antofagasta, secretario del segundo juzgado de letras de Iquique, secretario de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Posteriormente, en el año 1978, asume como juez del segundo juzgado del crimen de Antofagasta y también es nombrado como juez del primer juzgado de letras de Punta Arenas, cargo en el que permaneció hasta 1983, en que asumió como fiscal de esa corte de Punta Arenas. En tales funciones se mantuvo hasta 1992, en que volvió al norte del país como ministro y luego presidente de la Corte de Apelaciones de Arica y como ministro de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, también ministro de la Corte de Apelaciones de La Serena, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago en 2004, en que ha ejercido como presidente y como presidente subrogante durante largo tiempo. A partir de este último periodo, cuando ya asume en la capital, también hemos tenido la ocasión de tenerle, también en múltiples oportunidades, como ministro suplente de esta Corte Suprema. Su carrera se proyecta también en el ámbito docente. El ministro señor Escobar, actual fiscal de la Corte Suprema, dictó la cátedra de Derecho Privado en la Universidad de Chile, sede de Antofagasta, y fue profesor de Derecho Procesal en la misma Universidad de Antofagasta. Debe destacarse el reconocimiento público del que ha sido objeto al ser declarado hijo ilustre de la ciudad de Freirina, su tierra natal, que siempre lleva consigo y que visita también con alguna periodicidad. Por último, resultaría imperdonable no hacer referencia a su sentido del humor y también, como buen caballero, ha podido afrontar de esta manera sus distintas vicisitudes que la vida le ha encomendado resolver de la mejor manera, pero concurre a lo que es la peluquería francesa, en donde ha establecido con un conjunto de amigos una hermandad que le distingue y que en realidad debiéramos todos estar proclives a desarrollar alguna actividad de esta fuera de nuestro ámbito de trabajo. Tengo el convencimiento pleno que don Juan Escobar afrontará este nuevo desafío bajo la mirada reposada de la experiencia que más de 4 décadas de labor jurisdiccional le proporcionan. Felicito por su nombramiento a don Juan Escobar Cepeda, el que hago extensivo a su familia, especialmente a sus hijos, Julio y Javiera. Sin duda, todos ellos son inspiración suficiente para desempeñar con brillo esta nueva etapa que comienza. Juan, nuevamente bienvenido a esta corte y muchos desafíos te esperan. Muchas gracias.
haberse cumplido el objetivo de la audiencia, se levanta la sesión. Los colegas pueden saludar al nuevo fiscal judicial de la Corte Suprema. Como le gusta hacer broma, voy a tirar el decreto.